Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN Recargado. Hoy tenemos un programa para analizar muchas situaciones que van ocurriendo en nuestro país. De todas maneras, algo que está pasando hoy y que viene pasando durante toda la semana, y es que Cambiemos ha decidido virar hacia la violencia, ¿no? Digamos, se ha instalado el eje de la violencia, algo que viene pasando en toda la región. Empezó en Brasil muy fuerte, de manera muy fuerte, y dio sus resultados. Bolsonaro tuvo sus resultados. En Francia hay peligro de efecto contagio en otros países. El presidente Macron dio marcha atrás con lo que había tratado de hacer respecto a las tasas de combustible, tratar de aumentar el combustible. Lo que le hacía era incrementar aún más el impuesto del Estado a los combustibles, pero además también el tarifazo que no se bancó el pueblo de Francia. Salió a la calle, le dijo que no a Emmanuel Macron, y Macron tomó nota del asunto y fue para atrás. Esto podía de alguna manera producir un efecto contagio, y hay que ver cómo germina también estas primeras protestas que salieron en Francia, cómo germina en ese país esta situación de violencia, que es una cuestión de violencia no social, digamos, es primero violencia institucional y es una respuesta a esa violencia. Esto es lo que pasaba en Francia, esto es lo que estuvo ocurriendo en Francia, pero te decía, es parte de la violencia que el Estado empieza a generar hacia los ciudadanos. A veces los ciudadanos reaccionan y otras veces no reaccionan. Y me parece que lo que está previendo Cambiemos es esto, es la reacción del ciudadano ante estos hechos de violencia, no ante los piqueteros. Porque vos fíjate que estamos llegando a fin de año y pareciera como que los piqueteros se hubieran arreglado con Cambiemos. Acordate que el Fondo Monetario Internacional le dijo al presidente Mauricio Macri, le dio la autorización de poder utilizar recursos económicos para tratar de tranquilizar la situación social en diciembre. No hay piqueteros en la calle, pero la clase media empieza a sufrir las políticas del gobierno nacional. ¿Cómo? Están quedando expulsados del trabajo. Casi todos expulsados del trabajo. En marzo que viene, el ESMAT ha anunciado que va a haber un 20% de sus trabajadores en la calle. 20% de los trabajadores en la calle. Y bueno, y empieza la doctrina Chocobar. Y con esto, evidentemente que empieza el recelo. Aparentemente es una cuestión política. Hay una resolución que saca Patricia Bullrich y dice que se podrá utilizar armas de fuego para impedir la fuga de quien represente un peligro inminente. ¿Quién determina que representa un peligro inminente la persona que está del otro lado? ¿El mismo policía? ¿La bonaerense? ¿La federal? ¿Quién sería? A ver, le escuchamos a Patricia Bullrich. Dale. Esta decisión que ha tomado el Ministerio de Seguridad está encolumnada con las nuevas versiones que el presidente de la Nación va a enviar del Código Penal al Parlamento de la Nación. Es necesario tener una reglamentación, un artículo claro, que es el artículo 34 del Código Penal, y una reglamentación clara y transparente que le dé a las fuerzas de seguridad certeza en las conductas que tienen que llevar adelante. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos adoptado las reglas de las Naciones Unidas, que son reglas generales que se utilizan en prácticamente todos los países del mundo y que generan una situación en la que las fuerzas de seguridad tienen capacidades siempre y cuando exista peligro de vida para ellos o para terceros. Es el momento en el que se pueden utilizar las armas de fuego. Patricia Bullrich está mintiendo, ¿no? La ONU evidentemente que no permite estas cosas, como también después dijo que el 99% de las muertes en la Argentina se producen por los delitos. Ahora, hay una instancia que es la justicia, que supuestamente que es la que juzga si del otro lado hay un delincuente o una persona normal, o común, una persona común que no estaba asaltando o que no estaba cometiendo ningún tipo de delito. En este caso particular, lo que pretende Patricia Bullrich es que el propio policía con su arma determine si esa persona es o no culpable. Espero que nunca sea el hijo de cualquiera de nosotros. Espero que nunca alguno de nuestros hijos tenga un pequeño conflicto con la policía y la policía termine acabando con la vida de esa persona, como por ejemplo pasó con Maldonado, con Santiago Maldonado. Santiago Maldonado pudo haber sido un terrorista, pudo haber estado con los mapuches tratando de incendiar el país, o pudo haber sido un buen pibe que fue a ayudar a los aborígenes a recuperar sus tierras. Cualquiera de las dos cosas. Elisa Carrió tuvo un protagonismo tremendo hoy y empezaba a tuitear de esta manera durante toda la jornada. Dice: la reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Patricia Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo, decía Elisa Carrió. Esto puede ser una ruptura con el gobierno, pero también puede ser una manera de que, como Cambiemos es
todo al mismo tiempo, puede ser que no quieran que se vayan algunos votantes que no piensan como la ministra Patricia Bullrich y la pongan a Elisa Carrió a decir estas cosas. Esto no significa que la policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministra se le va la mano, dice Elisa Carrió. Esto, como decíamos, puede ser una ruptura o no. O también puede ser un ataque de celo. Elisa Carrió se mueve también de esta manera políticamente. No me importa lo que opine el presidente. Sostengo lo mismo que decimos desde hace 25 años, dijo Elisa Carrió, desafiándolo justamente al propio presidente que va por Patricia Bullrich. Apuesta todo a Patricia Bullrich. Y si uno sale a la calle, en la calle se ha tomado bien. Se ha tomado bien la propuesta de Bullrich. Se ve que a los argentinos le gustará la mano dura o hemos llegado a un nivel de mensajes de los medios de comunicación a donde el argentino supuestamente lo que necesitaría sería la mano dura. La mano dura desregulada, absolutamente desregulada. Por eso vamos a hablar ahora con Marcelo Parrilli. Vamos a hablar con Marcelo Parrilli, quien es un crítico justamente de esta resolución que ha sacado Patricia Bullrich. Marcelo, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo cayó la resolución? ¿Qué validez tiene esto? Es una simple resolución que aconseja, digamos, el manejo de armas en el ámbito de las fuerzas federales. Esto desde el punto de vista normativo, digamos, es decir, estaría muy abajo en la pirámide jurídica, de manera que nadie puede ampararse en esta resolución. A ver, cualquier policía que hoy matara a una persona siguiendo la línea de esta resolución seguramente sería condenado. Sería condenado por homicidio, por abuso en la legítima defensa, etcétera. Es decir, la ministra pretende, que ya lo venía haciendo, ¿no? Lo venía haciendo con el caso Chocobán. ¿Es un desafío de la ley o es una cuestión política, digamos? No, bueno, por eso digo, desde el punto de vista jurídico esto no resiste ningún análisis. Bien. Ya tiene una primera denuncia de los doctores Rosansky y Alén, ex juez federal Rosansky, que intervino en muchos juicios de derechos humanos, y Luis Alén es ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. Le van a llover denuncias de todo tipo. Me parece que cuando lo hace lo conoce, ¿no es cierto? Esto es condenable por dos motivos. Por un lado, por la gravedad que apaña, que trae aparejada, porque sabemos a quiénes le estamos diciendo esto, ¿no? Claro. Es decir, no tenemos los Bobby británicos, la policía japonesa o canadiense. Sabemos a quién le estamos diciendo esto. Y por el otro lado, porque creo que es una especulación política de carácter electoral, bastante berreta, como todo lo de Cambiemos y más específicamente del PRO, ¿no? ¿Y por qué se dejó avanzar toda esta situación en los medios de comunicación, en la propia política? Nadie le dice a Patricia Bullrich. Evidentemente es una noticia, es algo notable. Y bueno, juegan un poquito la comedia, es decir, Bullrich sale al núcleo duro de Cambiemos, y por el otro lado Carrió trata de proteger un poquito los sectores que, identificándose globalmente con Cambiemos, no están tan de acuerdo en fusilar gente por la espalda, digamos. Pero bueno, una opereta como hicieron hace poco la comedia entre el ministro Garabano y Carrió, cuando Garabano salió a criticar la prisión preventiva, ¿no es cierto? Es decir, tenemos decenas de detenidos políticos con prisión preventiva en la Argentina, los casos más notables, no sé, Amado Vudú, Julio Devido, Fernando Esteche. Bueno, y sale Carrió a criticarlo a Garabano y a pedirle juicio político. Por ese juicio político que no sabemos qué quedó. O sea, esta resolución no tiene validez. Y en ámbitos judiciales, Gabriel Morini, que es especialista en esto, ¿cómo ha caído la resolución de Bullrich? Gabriel, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Es correcto. La verdad que jurídicamente la lectura es que esta cuestión es muy mala y está casi en el escalafón inferior de lo que pueda ser el proyecto de Código Penal que planteaba el gobierno. Es cierto, hay una reforma y es cierto que contemplan ciertos aspectos vinculados a avalar esta doctrina Chocobar en cuanto a darle como más libertad a que tome la decisión en el momento el policía a cargo del caso. Ahora bien, lo cierto es que el código no se aprobó, no se sometió a discusión todavía, entonces una norma reglamentaria difícilmente puede acompañar un código que ni siquiera se presentó, con lo cual evidentemente coincido en la postura de que esto va a ir a sumergirnos en una discusión que en definitiva no va a tener ninguna aplicación práctica, salvo
que las fuerzas de seguridad bajen un mensaje interno de que esto sí empieza a tener validez y veamos consecuencias en la calle. Por esto es que se presentó no solo la denuncia penal contra Bullrich, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que tendrá que dictaminar la fiscal Paloma Ochoa en principio, y la jueza María Servini será la que se encargue después, sino que trae aparejado una medida cautelar. Y entiendo que el CELS va a presentar también en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, que es el que analiza las normas, las cuestiones emanadas del Poder Ejecutivo, si esto tiene validez o no. Lo más probable es que haya una medida cautelar que bloquee este asunto, quizás antes de que se ponga en práctica. Bien, ¿en qué se está transformando Mauricio Macri electoralmente? Porque también, como decía recién Marcelo, habla de una apuesta electoral. ¿En qué se está transformando Mauricio Macri? En esto, en lo que está solicitando aparentemente la región. Ahí estamos entonces. Mauricio Macri pretende ser Bolsonaro, pretende que el votante Bolsonaro, que viene como un efecto de contagio... Sí, hay una diferencia muy grande entre Argentina y Brasil, ¿no? En Argentina se produjo, a mi juicio, lo que se llamó una revolución democrática, sí, que terminó con la dictadura militar, terminó con las Fuerzas Armadas como grupo de poder, y le causó una derrota, yo diría, histórica a los aparatos represivos en la Argentina. Eso no ocurrió en Brasil. Bolsonaro no es un marginal solamente de las iglesias evangélicas. No, claro, no. Bolsonaro tiene atrás a las Fuerzas Armadas, porque entre otros de los muchos errores del PT fue no avanzar en el juzgamiento de los crímenes de la dictadura militar brasileña. Argentina por eso es muy distinta a Brasil, y yo veo muy pocas posibilidades de que acá aparezca un Bolsonaro. Ahora, de todas maneras, el gobierno de Macri va hacia la derecha porque tiene que aplicar una política económica feroz, salvaje, ya la estamos padeciendo. Y una política antipopular requiere represión, ¿no es cierto? Sí, requiere el miedo, un poco del miedo. Ahora, para que la gente... Además de eso, como ya está en campaña electoral y no te puede hablar de la inflación porque es feroz, de los salarios, del desastre del mercado interno, de que no hay trabajo, de que se licuaron los salarios, ¿de qué te va a hablar? De seguridad, donde él cree que este gobierno ha hecho buena tarea y en realidad es también desastrosa, digamos. Si alguien quiere votar a este gobierno porque este gobierno avanzó en materia de seguridad, que no lo haga porque no ha avanzado un milímetro. Bueno, pero son medidas marketineras que le han dado resultado y están llegando al día de hoy, como dijo Duhovne. A los que los roban todos los días este tipo de medidas, es decir, esto es maqueta. Bueno, pero típico del PRO. Es difícil, está bien, pero es difícil para la sociedad poder comprenderlo al final. Por eso lo hacen y le está dando resultado. Esto también le dio mucho resultado a Bolsonaro. Fíjate cómo entraba a la cancha de fútbol y con los gestos que hacía, fíjate, dale. Bueno, eso es Bolsonaro, digamos, ¿no? Sí, ahora, a ver, porque el punto importante sería acá no solamente criticarlo desde quienes estamos en derechos humanos y demás, sino explicarle un poco también a algunas personas que de buena fe puedan pensar que con este tipo de políticas se combate el delito, la inseguridad. ¿Vos te fijaste que en la Argentina no hay mafias? Mire que no hay mafias acá, digamos. No como en Brasil. No como en Brasil, ni como en Italia, ni como en Estados Unidos, ni Colombia, ni México, ni Inglaterra, ni Irlanda. Es decir, como grupos de ciudadanos particulares que conforman una organización criminal. ¿Sabes por qué? Porque ese rol lo ocupa la policía en la Argentina. Es decir, el aparato de seguridad en la Argentina no está armado para combatir el delito, está armado para sponsorizar el delito, vive del delito, recauda del delito. El delito económicamente organizado, que es el narcotráfico, la piratería del asfalto, la trata de personas, el robo de automotores, tiene una pata en el aparato del Estado y en el aparato de seguridad y en el aparato político. Si vos no terminás con la corrupción ahí, no vas a terminar con el delito. Marcelo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy claro como siempre, muchísimas gracias. Bueno, y me voy a hablar con los muchachos en la mesa. Gabriel
Jorge, ¿cómo estamos, Jorge? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Buenas noches. La situación en la calle es como que la gente empieza a justificar este tipo de medidas, ¿no? Es como que lo está viendo. Es parte de casi la base constitutiva social argentina, que se divide en estas cuestiones y tiene una tendencia a, como decía Parrilli recién, tratar de encapsular la cuestión inseguridad basándose en como respuesta estatal tiene que ser la mano dura. Ahora, nada de esto va a cambiar y como bien se decía, los jueces van a aplicar el Código Penal. Vos tenés acá dos cuestiones a revisar. Primero está la Constitución Nacional y los pactos internacionales, claro, con rango constitucional. Eso por sobre todas estas cuestiones. Sobre todo Pacto de San José de Costa Rica. Después vos tenés, ponele el Código Penal, hoy como está contemplado, con los delitos además contemplados para quienes tienen el uso de la fuerza pública, que son especiales esos delitos con respecto a quién es una fuerza de seguridad y quien comete un delito siendo fuerza de seguridad. Y después tenés los códigos procesales. Después vendrían las leyes en el ordenamiento jurídico general de la Argentina. Después un decreto. Y último, una resolución o una reglamentación, como es la que dice el Ministerio de Seguridad. Con una reglamentación vos no pasás por encima de todo el resto. Y además hay algo muy interesante que aparece en la redacción de esta reglamentación, que es un poquito falaz, o sea, lleva a confusión. ¿Por qué? Porque hay cosas que actualmente están vigentes de todo eso que se dice y son lógicas. Si hay un policía que está de servicio y ve peligrar su vida por un ataque de un tercero, de un delincuente, lo que fuere, o ve que puede peligrar la vida de un civil, tiene que actuar y tiene que usar arma de fuego y nadie se lo va a discutir. Ahora, si vos haces como Chocobar, que de alguna manera acudís tarde a un delito, corres al delincuente, ya se terminó el peligro para la vida de todos, te cansás de correr y le tirás, te pasa el procesamiento como le pasa a Chocobar. Digamos que es un emergente más, ni siquiera es una víctima más en todo esto, porque es un policía falto de preparación que termina agotándose en la carrera de perseguir un delincuente y tirándole por la espalda por ese mismo motivo. Por eso es que está Chocobar ahí, no por haber impedido un crimen. Eso tiene que quedar claro. Eso tiene que quedar claro, exactamente. Lo que tiene que quedar claro es que en la gente el mensaje por ahí entra porque siente miedo y el temor está generado hasta por el propio Estado, digo, ¿no? Y por ahí también esta situación que se está planteando es para que, me parece, la gente que está quedando fuera del sistema no reaccione. No es para el delincuente en sí, es para que la gente que está quedando fuera del sistema, lo decíamos hace un rato, el ESMATA está diciendo que en marzo sacan 20.000 personas a la calle. El ESMATA, de empresas automotrices argentinas que además dependen de muchas autopartistas que ya son de la UOM, que no son de ESMATA. Con lo cual toda esa gente va a quedar en la calle y evidentemente tiene que saber que hay un Estado que es violento, ¿no? Ahora, yo te llevo otro ejemplo. Suponete que se aplica. Suponete que las fuerzas de seguridad están avaladas para utilizar el arma cuando lo consideren, por así decirlo. ¿Qué pasa con la puntería que tienen muchos de los oficiales de policía? ¿Qué pasa si entre tirarle al delincuente le erran y matan a un civil inocente o a un chico? ¿Qué pasa políticamente, digo? Porque también esto es un arma de doble filo y el gobierno tiene que tener en cuenta esto. ¿Qué pasa si matan a alguien que no tenía nada que ver con la escena ni que estaba en el crimen, pero es por propia mala puntería? Van a pasar muchas cosas, Gabriel. Van a pasar muchas cosas. A ver, la policía, como dijo recién Marcelo, la policía es parte de la mafia. Si hay un mafioso que es parte de la policía, si el narcotráfico existe es porque es parte de la policía. Y si a ese mafioso lo quieren eliminar la policía en algún momento, lo va a hacer correr y lo va a matar. Lo va a eliminar para que no cuente las situaciones que han trascendido históricamente en la Argentina respecto a la propia policía. Jorge, ¿querías agregar algo? Sí, no, te agrego un matiz más a la bolsonarización esta de Mauricio Macri. ¿Te acordás que lo hablamos un poco en la picada de la semana pasada? Los gremios ya estaban atentos a que esto se veía venir, atentos a lo que se viene, es una etapa de disciplinamiento fuerte y de represión, y no les sorprendió por eso que esta semana, en medio de la visita de Macron y el G20, el gobierno refuerce la idea de ir por una reforma laboral a la brasileña, que ya a esta altura es un viejo anhelo de Cambiemos. Ahora, ¿los gremios están atentos o digamos, porque están atentos pero no hacen nada, ¿no? Convengamos que no hay un gremio que se le haya parado a Mauricio Macri, inclusive a decir, bueno, estamos acá, ¿qué va a pasar? ¿Cómo viene el futuro? Digo, hoy vamos a hablar en un ratito de cómo ha bajado la venta de motocicletas en la Argentina y es tremenda la caída, pero así casi toda la industria. En motocicletas ha caído el 60% en algunos casos, digamos, ¿no? Sí, sí, la CGT está en una disputa intestina, ahora el Frente Sindical está tratando de recuperar la conducción, pero está claro que en esa diatriba de los sindicatos el único que está ganando es el gobierno nacional, ¿no? Que no tiene una oposición fuerte. Bueno, Gabriel.
solamente para graficar, porque también nos viene bien, porque en esta discusión nosotros le damos validez a este asunto. Y para que se entienda bien el ejemplo que pusimos recién, vos tenés, esta es la Constitución, sí, como en el truco, ¿no? Todo el mundo sabe jugar al truco. Cámara, dale. Esta es la Constitución y los pactos internacionales a los que la Argentina suscribe, ¿sí? El ancho de espada. Este vendría a ser el Código Penal, donde está contemplado todo lo que es delito está acá. Lo que no está acá no es delito, ¿sí? Entendiéndose, ser sospechoso no es delito. Claro. Si no, vuelve los edictos policiales. Claro. Pero ser sospechoso no es delito. La sospecha es si cometés algún delito. Eso es un punto. Y vos tenés acá el Código Procesal, que es lo que le da herramientas para avanzar a una fuerza de seguridad también. Eso y en una investigación. Vos tenés, esta es la resolución de Bullrich. Explícame cómo con esto te llevas por delante todas estas cartas en el truco. ¿Sabes qué me llama la atención? Que de los medios de comunicación nos hemos hecho eco de lo que dijo Patricia Bullrich. O sea, Patricia Bullrich armó una escena. Esa escena fue armada, pero uno puede querer armar cualquier tipo de escena. Y otra cosa es que los medios vayan detrás de esa escena. Y nadie, pero ya no solamente de los medios de comunicación, ningún dirigente político que le haya dicho a Patricia Bullrich, salvo que acabamos de escuchar, salvo Carrió. Y Carrió. Salvo Carrió. Y Carrió. Que es la que le pone el freno desde adentro. ¿Sabes qué me decían en el gobierno hoy? Que hablaba con un sector que tiene en cuenta un nivel de seriedad, digamos, con respecto al abordaje de temas. Está envalentonada con el resultado del G20. Claro. Y esto a Mauricio le gusta. Le gusta porque en la encuesta está traccionando eso. ¿Y qué resultado del G20 si cada uno de los presidentes tenían su propia seguridad y eran los que orquestaban la seguridad de cada uno de ellos, digamos? Y además tenían todo un escenario controlado y preparado hace muchísimo tiempo. Pero ahora llama la atención. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿La seguridad de River y organizar un River Boca o organizar un G20? O no era ningún problema el asunto. Y quiero ver cuántas provincias adscriben a este protocolo. Porque hay muchos que están diciendo, sí, esto está bien para las fuerzas federales y que pase bien lejos de Capital Federal. Pero ¿qué pasa si pasa en el microcentro esto y se aplica este protocolo? Que bueno, en manifestaciones no va a ser. Pero ¿qué pasa si se aplica en todo lo demás? Atención con el mensaje que se baja a la fuerza de seguridad que creen que ya esto está vigente a partir de ahora. Eso es lo complicado. Nos vamos a Santa Fe, hay una ciudad ahí que se llama Cañada de Gómez. Cañada de Gómez tiene 107 fábricas de muebles. Es el clúster de muebles de la República Argentina, una ciudad que solamente vive de eso. La fabricación de casi todos los muebles que se venden en la Argentina son de ahí. Miguel, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Es un informe que hizo Andrés Méndez, Charles Gutiérrez y Federico Páez, en el que mostraron que se está cayendo a pedazos esta ciudad que era un ícono en la producción de muebles. Lo que les ocurrió es que todas las pymes empezaron a cada vez estar peor. Es una situación muy compleja y le afecta de todas formas al pyme y al empleado. El empresario pyme empezó a recibir, por ejemplo, 800.000 pesos de luz para pagar. Los empleados 5.000 pesos de luz. Se fueron fundiendo uno a uno. Lo que está ocurriendo es que están comenzando con la suspensión de horas extras, están suspendiendo a algunos empleados, están pagando menos para tratar de sobrevivir y van así tratando de paliar una crisis que se va complicando cada vez más. La caída de la industria está ocurriendo en todo el país y esto también se está notando en Santa Fe. El sistema capitalista cuando llega a una ciudad pequeña como Cañada de Gómez es complicado porque es difícil aplicar el individualismo ahí, porque justamente decían los dueños de las empresas que echar a un empleado o un trabajador es echar al padre de el amigo de tu hijo, al que ves en la escuela, al que ves en la plaza, al que ves en el parque, con el que convivís constantemente. Y es por eso que hasta ahora han resistido, pero se viene un marzo hiper complicado. Fíjate lo que pasa en Cañada de Gómez. Cañada es una ciudad de trabajadores. Cuando falta el trabajo la gente está triste. ¿Vos te ves haciendo otra actividad? No, la verdad que no. Te sobran empleados, te sobran máquinas, te sobran horas. Acá es la capital del mueble. Olvídate, ya no queda más capital del mueble. Primero empezamos sacando las horas extras. Ya algunas están en procedimiento de crisis. Vos te vas a dormir sabiendo que no sé si mañana venimos y no está todo cerrado. No sabemos. Estamos viviendo límites. Sabemos qué va a pasar. Lo que estamos haciendo es cambiar la actividad. Entonces lo que hacemos es empezar a ocupar parte de personal en atención de tareas menores. Como ven, estamos pintando la reja, estamos haciendo tareas de mantenimiento.
Obviamente todo eso tiene un límite, hasta que los recursos económicos den. ¿La cantidad de empleados que tiene la fábrica? 220. No se puede pagar los salarios hoy. Yo no tengo problema bajar la persiana, bajo la luz y la máquina no me pide nada. El problema es que los seres humanos tienen la costumbre de comer. Vos podés tener una fábrica de 200 empleados o podés tener una fábrica de 30 empleados, pero tu hijo en esta ciudad van a la misma escuela, van al mismo club, vienen a tu casa al festejo de cumpleaños. Es algo difícil para tomar la decisión de echar a alguien que después del horario de trabajo te tocó el timbre de tu casa para dejarte a tu hijo, que te lo traía del club. Es muy difícil. Los pueblos dependen de las industrias. Para la luz es una vergüenza. Hoy viene 5.400 pesos. Es una casa común y corriente. Esa es la locura de este modelo. Yo creo que es imposible producir en la Argentina de hoy, y lo más triste es que uno escucha los anuncios y ahora están hablando del segundo trimestre del 2019. No hay empresa que resista. Es decir, yo creo que si uno no quiere ser mal pensado, la intención es que desaparezcan las pymes. Si el Banco de Fomento, hoy que el Banco Nación es 20 puntos más caro para descontar un cheque que el banco privado, entonces no se entiende cuál es la política. O sí se entiende. Uno no la quiere entender porque parece mentira que fuera así, pero bueno, esta es la realidad. Esta semana nos enterábamos también que los vehículos, la venta de vehículos 0 kilómetros había caído estrepitosamente en la Argentina. Vemos el artículo en minuto 1, si lo podemos repasar antes de entrar en lo que es la venta de motos. La venta de autos nuevos en su peor momento desde el año 2002. Mucha gente ya está hablando de una crisis muy parecida al año 2002. Se desplomó un 46%, se vendieron menos de 40.000 vehículos en la Argentina. Lo que vamos a hablar ahora es la venta de motos. Tengo acá en mis manos la planilla con todas las marcas de motos que se están vendiendo en la Argentina y hemos tratado de ver sin poner marcas, cuáles son las que más han caído. Por ejemplo, una marca japonesa, una primera marca japonesa, vendía en noviembre de 2017 12.200 unidades. En noviembre de este año vendió exactamente un 45% menos, 6.700 unidades. Otra marca japonesa, 12.500 unidades en noviembre de 2017. En noviembre de 2018, 3.561 unidades. Fíjate, el 72% menos. 72% menos, ya te vamos a explicar por qué venden menos motos. Una marca nacional que es montada en Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, vendía en noviembre del año pasado 10.400 motos, ahora vende 3.700 motos. Está quedando mucha gente en la calle en esa planta de Cruz del Eje. Otra que está acá en San Nicolás, otra marca nacional acá en San Nicolás, vendía 5.500 motos, ahora vende solamente 1.500 motos, 63% menos. Otra marca nacional que se hace en Santa Fe, vendía 2.800 y ahora vende solo 960 unidades. Una marca premium alemana vendía 263 y ahora vende 171, fue la que menor caída ha tenido, ha bajado un 35%. Pero esto es en general. En general, ¿por qué? Porque los intereses son altísimos. Cuando un obrero, cuando una persona va a comprar una moto, en general no tiene el dinero de contado, mucho menos en estos momentos donde no hay dinero, y entonces van a la financiación. La financiación es al 130%. 130% anual. Decía una vendedora de motos que cuando terminan de pagar esa motocicleta es como si hubieran pagado 2,5. ¿Podemos ver el tape, Jorge? Vamos a ver la primera parte entonces en donde hablan de la caída de motos, una agencia en Córdoba. Dale. La caída interanual en general en las primeras líneas, como te decía que estábamos viendo, en Honda cayó un 40% y en el resto cayó casi un 70%. Incluso cayó la forma, como decíamos, con el tema de la suba de las tasas de interés en los créditos, de un 60 a un 130 de tasa nominal anual, la venta a crédito se hace imposible. Una caída grande y se ven afectadas. No hay aumentos de sueldo equiparables a la inflación, por lo tanto la gente asalariada, que es la que compra crédito y la que usa este tipo de vehículos, no puede asumir un crédito que compre una moto y paga 2 motos y media, casi 3. Claro. Estamos hablando de que no hay ventas.
¿Cuánto tiempo vamos a aguantar? Nadie sabe. La moto, yo siempre tengo la esperanza porque la moto es el vehículo que utiliza la gente que no quiere gastar tanto en combustible, que no quiere gastar, ¿por qué? Porque es barata. Y siempre está que en estos momentos de crisis se bajan del auto y se suben a la moto, pero también hay que poder comprarla la moto. Entonces, uno tiene la esperanza de que se amplíe un poco la gama de gente que va a comprar este vehículo, pero bueno, hay que esperar que pase el síndrome. Así vendo más a gente con mayor poder adquisitivo. El obrero, el trabajador, ya no puede. Y bueno, se aguantará hasta donde se puede. Se está vendiendo más a la gente con poder adquisitivo, al resto del obrero te dice la señora que no vende más. Y veías la caída estrepitosa en la venta de motos. Jorge, cambiamos de tema, dale. Cambiamos de tema, vamos a hablar de uno de los gremios emblema de Cambiemos, quizás el gremio por excelencia de Cambiemos, que es la UATRE, el gremio de peones rurales que hasta su muerte manejó Jerónimo Momo Venegas y hoy está en manos de Ramón Ayala. Desde hace un tiempo hay una seccional que viene haciendo mucho ruido, fundamentalmente porque cada vez que hay cierre de paritarios hace movilizaciones, cortes de ruta y trata de conseguir algo más. Por lo general los acuerdos de la UATRE están en línea con los acuerdos que suele pautar Cambiemos para la línea de mercado de trabajo, digamos, ¿no? Siguen la política oficial a rajatabla. Casi por debajo de la indigencia, digamos, ni siquiera... Siguen la política oficial a rajatabla. Si el 15% es lo que dice el gobierno, el 15% es lo que firma la UATRE. Desde hace años, te decía, hay una seccional que es la seccional Alberdi, que viene haciendo movilizaciones, cortes de rutas, tratando de conseguir algo más para los trabajadores, fundamentalmente del citrus, que es el principal producto de la zona. La líder de ese movimiento es Dalinda Sánchez. Casualmente es una dirigente sindical, mujer, que es disidente con la conducción del gremio. ¿Qué hizo el gremio en todo este tiempo? Un gremio muy alineado con el gobierno. Recordemos que fundó el partido FE, que está dentro de Cambiemos, que aportó fuertemente para la campaña, que tiene un intendente de la provincia de Buenos Aires y tiene un diputado nacional. ¿Qué hizo Ramón Ayala? Primero le intervino el gremio, le intervino la seccional, puso autoridades que respondan a él y después decidió expulsarla como sanción por no responder la política oficial. ¿Qué pretendían hacer con los trabajadores? ¿Cuánto tendría que figurar en el recibo de sueldo de estos trabajadores? Bueno, lo que denuncia Dalinda Sánchez, que por eso la vamos a llamar en unos minutos, es concretamente que lo que hace el gremio con la patronal es pactar recibos de sueldo, que ahora los vamos a mostrar en pantalla, por debajo de la línea de la indigencia de 2.000, 3.000 o 4.000 pesos para que los empresarios evadan cargas sociales y demás impuestos y de paso se ahorren de pagar el intercosecha. ¿Qué es el intercosecha? Es el monto que perciben los trabajadores rurales, digamos, los peones de campo, en los momentos donde no tienen empleo. Ahí estamos viendo los recibos de sueldo. 2.167. Levantá si podés el zócalo, Jorge. Ahí está. El neto cobrar son 2.167 pesos de un trabajador. Un trabajador, ahí está la fecha, a ver, ese no está... Pero eso es casi ilegal, digamos, ¿no? Es absolutamente ilegal, no está la fecha ahí, no se puede ver, pero son todos de entre abril y mayo de este año, o sea, tienen gran actualidad, no son de hace 10 años. Con esto? Lo que hacen con esto es básicamente evadir impuestos, no se pagan cargas sociales, no se pagan un montón de otras contribuciones y a su vez a los trabajadores, ¿por qué los perjudican? Además de por esta cuestión de que no tienen cobertura, porque no cobran el intercosecha. ¿Qué es el intercosecha? Eso que vemos en pantalla que están reclamando es un pago que les cubre algún ingreso mientras no hay estacionalidad, digamos, cuando no hay cosecha. Bueno, son los exportadores del limón, digamos, ¿no? Los tucumanos. Está Dalinda en línea. Dalinda, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Y bueno, un gusto comunicarme con ustedes. Dale, Jorge. Dalinda, vos denunciaste en el último tiempo que son 10.000 los trabajadores afectados por esta maniobra entre el gremio y los empleadores. Y así es, quedan más de 10.000 trabajadores del citrus fuera de este beneficio que es el plan intercosecha, que hace años que se lo viene cobrando, allá por el 2002, que lo conseguimos con la lucha. Y bueno, hoy el gremio pretendía aceptar que el gobierno nacional hiciera el recorte con los planes intercosecha y nosotros salimos a la lucha, a la ruta, movilizamos a Gerencia de Empleo como la UATRE y también acá está el gobierno de San Miguel de Tucumán para sostener los planes sociales, estos planes intercosecha. El gremio estaba, digamos, no levantaba un dedo para decir los planes eran de 4 meses y hoy lo daban por sentado que se iba a pagar un solo mes de 2.300 pesos que es por tercer año consecutivo que lo iban a pagar. Nosotros con nuestra lucha conseguimos que se sostenga los 4 meses, pedíamos el intercosecha que suba a 6.000 pesos, se logró de que 2.300 ponga el gobierno nacional
y 700 pesos teóricamente tendría que ponerlo el RENATRE, que es una otra empresa, otra institución de la UATRE, o sea que sería 3.000 pesos. También se logró de que el gobierno nacional baje los montos que exigía por plan intercosecha, exigía 5.350 pesos, y nosotros al ver cómo estaban los recibos de sueldo de los trabajadores, pedimos que se baje ese piso, se bajó a 4.200 pesos. Con solo ese accionar logramos que entren casi 3.000 trabajadores más. Y bueno, seguimos en la dura lucha, en la pelea. Dalinda, según lo que vimos, los recibos que nos mandaste, ninguno llega a los 4.200 pesos, todos se quedan por fuera. ¿Por qué el gremio, o a cambio de qué el gremio accede a tener esos recibos de sueldos que estamos viendo que no son casi de indigencia o peor, digamos, de 2.000 o 3.000 pesos? Bueno, mira, nosotros siempre peleamos para que el empleador les haga figurar, digamos, a los trabajadores lo que realmente han ganado, pero el gremio, ¿qué es lo que gana con esto? Que se le haga menos aporte a los trabajadores, que las empresas hagan la gran estafa laboral hacia los trabajadores, como así también al Estado, dejar a los trabajadores sin la obra social, dejar a los trabajadores sin plan intercosecha, y bueno, esto perjudica a todo por completo a los trabajadores, porque a fin de temporada cobran 2 pesos los que logran cobrar liquidación de temporada, o sea, son muchos los beneficios que no se le dan a los trabajadores a raíz de esto, digamos, de estos arreglos nefastos. Por ejemplo, cuando yo estaba de secretaria general, hacíamos inspecciones todo el tiempo con Ministerio, con AFIP, con Secretaría de Trabajo, con inspectores que venían de otras provincias a hacer inspecciones en la finca, y bueno, con mi expulsión, con mi salida del gremio, digamos, obligadamente, porque me expulsaron. Nada de eso se hizo este año. Bueno, es eso lo que vos mismo lo decía, porque no acordamos con la política, con la línea del gremio, que es de lo que está. Ellos están del brazo derecho del gobierno nacional, por lo tanto no se levanta un dedo por los trabajadores, y bueno. Dalinda, muchísimas gracias por habernos atendido, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias para ustedes. Bueno, vamos a poner en contexto un poquito esta situación. Tucumán está manejada por los empresarios, son los patrones de una provincia. Tucumán es algo como volver 100 años atrás de lo que era el país. Lamentablemente esto es muy claro, ¿no? Hay mucha pobreza, hay extrema pobreza de estos trabajadores, no solamente del limón, sino en general. Me pasa con los ingenios, digamos, también es cuando los empresarios manejan absolutamente todo. Y en el caso de Dalinda le sacaron a fuerza de armas, digamos. Directamente fue la gente de UATRE con armas en la calle, ya que le gusta buscar a gente con armas de guerra en la calle de Patricia Bullrich. Hubiera ido en ese momento. Hay fotografías, hay videos de gente con armas sacando a una mujer de la UATRE. Me voy con Mauro Fulco. Mauro, buenas noches. Buenas noches, Tomás. Hoy abrimos el programa hablando de la doctrina Chocobar, y es imposible disociar la política de mano dura del desfinanciamiento de la educación. Por eso, nuestro compañero Diego Gabriel estuvo en la UNAJ, la Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¿Qué es lo que sucede allí? Un desfinanciamiento monstruoso. Para que se den una idea, el ideal del presupuesto es un 75% para abonar sueldos y un 25% para infraestructura. Pero en la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela es un 97% para abonar sueldos y apenas un 3% de presupuesto para infraestructura. ¿Querés ver cómo estudian los estudiantes? Miramos esta primera parte del informe. ¿Por qué? ¿En qué condiciones estudian acá? Bueno, hoy actualmente las condiciones de cursada no son muy buenas en cuanto a lo estructural, ya que hay momentos en el año donde faltaban vidrios o se inunda. Hoy, por ejemplo, el subsuelo no se puede cursar, donde hay más de 6 aulas no se puede cursar porque las napas subieron y hubo que cancelar las clases en esas aulas. Es un trabajo difícil en la medida en que no hay baños, las aulas están sucias, nuestras condiciones, por ejemplo, de ambientación de las aulas son muy malas, entonces también pasamos mucho calor o mucho frío según la época del año. El ruido a bolsa que se escucha son las ventanas de los pasillos de la universidad. Igualmente también a principio de año esos ruidos también se escuchaban adentro de las aulas, pero lo que hicimos nosotros del Centro de Estudiantes fue reponer los vidrios en las aulas y bueno, quedan reponer los que están en el pasillo.
esta universidad se ancla en Florencio Varela, el corazón del conurbano, un lugar donde no había acceso a la educación superior y para nosotros ha significado una revolución política y social, porque muchos estudiantes no habían podido ni siquiera acceder a una universidad cercana. Hoy vemos también cómo afecta el no presupuesto. Es muy poco el presupuesto que se administra desde la universidad, porque la mayoría del presupuesto ya está directamente afectado a lo que es sueldos. Entonces, la posibilidad de la universidad de administrar el presupuesto es de unos pocos millones nada más. Yo creo que hay una estigmatización de nuestra universidad. Hemos escuchado discursos que hablaban de que el pobrerío, el pobre, no llega a las universidades, y esto es una manifestación de eso. Muchos estudiantes que se desmayan en las aulas porque no comieron o no desayunaron, no almorzaron. Eso se ve desde hace ya 2 años, es algo recurrente, ¿no? Se desmayan en las aulas, vos lo acompañás, le tomás la presión, le preguntaste si comió algo, no comió nada, te dice que no tiene plata, que por eso no come nada. Los estudiantes son más del 80% primer generación universitaria, con lo cual eso es un impacto fenomenal en la familia. Dos datos: estudiantes que se desmayan en el aula a causa del hambre, una universidad que no tiene ni para vidrios. El centro de estudiantes tuvo que reponer los vidrios de las aulas y como no alcanzaba la plata para la fachada exterior, le pusieron bolsas. Y una cosa más que se relaciona en forma directa a la doctrina Chocobar. La Universidad Arturo Jauretche queda en el corazón de Florencio Varela y el 80% de sus estudiantes son primera generación de universitarios en su familia. Hablemos de una transformación social, acaso más importante que la educación, ¿no? Bueno, me parece que para no aplicar justamente la doctrina Chocobar, para no hacer semejante resolución que hizo Patricia Bullrich, una de las formas para empezar a avanzar como sociedad es esa, es poner un poquito más de plata, de recursos económicos, por ejemplo, en la universidad que acabamos de ver. 6 meses sin cobrar los docentes, 6 meses sin cobrar los docentes. Lautaro, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Pasó el G20. ¿Pasó ya? Pasó el G20, Tomás, y las 200 personas en situación de calle que fueron expulsadas del centro porteño ya vuelven a estar otra vez sin techo. 200 personas que estaban en la zona del G20, de un total de 7.300 personas que viven esa situación, Tomás, y aumentó un 30% con respecto al 2017. Hablando de lo que estaban diciendo recién sobre la doctrina Chocobar, 112 millones de dólares costó el G20, 44 escuelas públicas se podrían haber hecho, o se podría haber hecho también 2 hospitales de alta complejidad. Pero te dejo con los momentos más insólitos del G20. Dale. Y esperamos que se lleven una buena impresión. Pero a su llegada a Argentina, a Manuel Macron ninguna autoridad lo esperaba. La vicepresidenta llegó tarde. Très bon nivel. Y para colmo del mandatario francés, el primero que lo saludó fue un funcionario con chaleco amarillo. Completa ironía, considerando que el símbolo de las protestas de los transportistas en Francia hoy son los chalecos amarillos. Creo que el que bajó no era el presidente de China, me parece, realmente. Porque además, claro, esto nos pasa a todos, como es difícil reconocerlo. Y Adrián Ventura también tiene información sobre la cumbre. Decinos, Adrián. Sí, estoy en el baño, Martín. 11:38, gracias, Adrián. Salta la hoja con los países el nombre de cada uno. Pues en el coso del retiro lo tenía. Hay que saludar de algunos nombres. Decirles que es el cumpleaños de Sebastián Piñera. De Sebastián Piñera. Gracias, Donald, por estar allá. Bueno, muchas gracias. Creo que le entendí mejor en su idioma que a través de la interpretación.